La lluvia en la estación Epsilon no era lluvia de verdad. Era condensación de los procesadores atmosféricos. Agua reciclada que había pasado por 1000 pulmones y máquinas antes de volver a caer. Ovencross había dejado de encontrarlo deprimente hacía años. Ahora simplemente la encontraba húmeda, lo cual era razón más que suficiente para apresurarse a meter las últimas cajas de suministros dentro antes de que la humedad arruinara de nuevo las vendas sintéticas. Estaba sellando la puerta cuando algo la golpeó desde fuera. No era el viento. El viento no gruñía. Owen se quedó paralizado, con las manos todavía en el mecanismo de la cerradura, barajando posibilidades con la velocidad de quien ha aprendido que las estaciones fronterizas atraen problemas como el óxido. Un espacial borracho. Un turista perdido que no podía leer el clarísimo cartel de la clínica médica que parpadeaba en 3 idiomas. La idea de alguien de una broma porque, al parecer, incluso en los confines del espacio civilizado, la gente tenía un pésimo sentido del humor. Entonces lo volvió a oír, un sonido que su antiguo entrenamiento militar catalogó de inmediato como el de alguien que se esforzaba por no hacer ruido y fracasaba porque estaba herido. Abrió la puerta. Ella cayó de bruces en su clínica, se apoyó en una mano contra el marco y lo miró con ojos furiosos por necesitar ayuda. La sangre se filtraba entre sus dedos, oscuros y preocupantes contra la tela rasgada de lo que una vez fue ropa cara. Su cabello estaba pegado al cráneo por la cola, y tenía un corte sobre la ceja izquierda que iba a necesitar atención. Pero lo que detuvo la respiración de Owen por medio segundo fueron sus orejas, largas y elegantemente puntiagudas, que se extendían hacia atrás desde las sienes de una manera que ninguna variación genética humana podría explicar. «¿Vas a mirarme?», dijo apretando los dientes. «¿O vas a ayudar?». Owen se movió. Sus manos se posaron en sus hombros, estabilizándola, mientras su mente ya se trasladaba al espacio tranquilo donde mejor trabajaba. «¿Puedes caminar?». «Salas de tratamiento a 6 metros. Si puedes, nos saltamos la rutina del colapso dramático». Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez, o el comienzo de un sentimiento de respeto. «Puedo caminar». Apenas podía, y Owen mantuvo una mano sobre su codo todo el camino, sintiendo los temblores que indicaban que la conmoción se estaba apoderando de ella, notando cómo se apoyaba la pierna izquierda, catalogando las lesiones con eficiencia de quien lo ha hecho demasiadas veces. La subió a la camilla e inmediatamente comenzó a cortar la tela destrozada alrededor de sus heridas. Sus tijeras, precisas e impersonales. «Esto va a doler», dijo, tomando el escáner de diagnóstico. «¿El escáner? O sea, el tratamiento en sí viene después, y eso va a doler más. Ya me han hecho daño antes». Su voz era tensa, pero firme. Puedo ver que los resultados del escáner lo habían vuelto loco internamente. 3 laceraciones profundas, una peligrosamente cerca de vasos sanguíneos importantes, hematomas que sugerían que había sido arrojada contra algo sólido, quemaduras en las palmas que parecían como si se hubiera agarrado a un conducto de plasma. «Tienes mala suerte o enemigos terribles, posiblemente ambas». «Ambas». Lo observó preparar el campo quirúrgico con una intensidad que le hizo pensar a Owen en depredadores. De esos que rastrean el movimiento no por miedo, sino porque están evaluando. «No estás haciendo preguntas». ¿Las responderías? «No». Owen sonrió a su pesar, buscando el antiséptico. «Entonces nos estoy ahorrando tiempo a ambos. Esto va a doler». La gente siempre dice que eso no ayuda, pero supongo que mentir al respecto es peor. El antiséptico golpeó la herida y ella siseó, pero no se inmutó. Owen trabajó rápido, con las manos firmes, limpiando las laceraciones con la clase de cuidado concentrado. Eso no tenía nada que ver con quién era alguien, sino con sus necesidades. El estimulador de carne sintética zumbaba al pasarlo sobre las heridas, estimulando la curación de su cuerpo, que notó que ya funcionaba más rápido que la curación humana. «Estándar, tú a Aylor», dijo, no exactamente una pregunta. «¿Has oído hablar de nosotros? He leído sobre ti. Nunca había conocido a nadie de los tuyos. El texto de historia decía que te mantienes en tus propios sistemas». Él estaba suturando, moviendo los dedos con precisión práctica. También dijeron que Aylor había acelerado la curación. La buena noticia es que te recuperarás más rápido de lo que esperaba. La mala noticia es que probablemente ignores mi consejo médico y te vayas antes de tiempo. Eso la sorprendió con una breve risa, interrumpida rápidamente por el dolor. «Estás haciendo suposiciones. He tratado soldados. La terquedad es una constante universal». Terminó la primera línea de sutura y pasó a la segunda herida.
Esta es más profunda. Tuviste suerte de que no tocara la arteria por unos 13 mm, mala suerte de que alguien intentara tocarla. Ella guardó silencio mientras él trabajaba, y Owen dejó que el silencio se instalara. Algunos pacientes necesitaban hablar, necesitaban distraerse del dolor. Otros necesitaban concentrarse, controlar su respiración, mantener la dignidad que pudieran mientras las manos de alguien estaban literalmente dentro de sus heridas. Ella le pareció de este último tipo. Casi había terminado la segunda sutura cuando ella volvió a hablar. ¿Te das cuenta, humano, de que no soy una persona común? Owen hizo una pausa, levantó la vista de su trabajo y la miró directamente a los ojos. Eran de un color inusual, ambas con reflejos de algo más oscuro, como mirar un atardecer a través de nubes de tormenta. Había peso en su mirada, capas de significado que él podía percibir, pero no descifrar. Advertencia, tal vez una prueba, genuina curiosidad por cómo reaccionaría. Volvió a susurrar. No me importa quién sea, dijo, con voz tranquila y honesta. Está sangrando en mi clínica, lo que significa que es mi paciente. Eso es todo lo que importa ahora mismo. El silencio, que siguió, se sintió diferente, más agudo de alguna manera, sorprendido. Owen terminó la sutura, la ató con el tipo de nudo limpio que se disolvería limpiamente a medida que sanara, y buscó el vendaje. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión había cambiado a algo que él no podía bastante leída. ¿Así mismo? Preguntó. Así mismo. Owen comenzó a vendar, con un toque suave pero eficaz. Voy a hacer una suposición fundamentada de que eres alguien importante. Las botas caras sugieren dinero. La forma en que evalúas la salida sugiere entrenamiento militar. El hecho de que alguien se esforzara mucho por matarte sugiere que te has ganado enemigos poderosos. Aseguró el vendaje y se movió para tratar el corte sobre su ceja. Nada de eso cambia el hecho de que necesitas tratamiento médico y yo debo proporcionártelo. Quédate quieta. Lo hizo, pero lo estaba observando con esa mirada de depredador de nuevo. La mayoría de la gente reacciona de manera diferente. ¿A qué? Pacientes heridos. Sería un médico terrible si lo hiciera. Limpió la herida facial, notando con alivio que era superficial. Ahí tienes. La de tu cara apenas cicatrizará. Las del torso tardarán más. Tienes una curación acelerada, pero la física es la física. Si presionas demasiado rápido, te desgarrarás las suturas y volveremos a donde empezamos. Estoy delgada. Lo dijo como si él debiera reconocer el nombre, el peso y la expectativa en esas sílabas. Owen asintió, comprobando la respuesta de su pupila con una linterna. Owen Cross, encantado de conocerte. Sin embargo, ojalá las circunstancias fueran mejores. No hay conmoción cerebral, lo cual es una buena noticia. Puedes dormir tranquila. Tendré que despertarte cada hora. Dio un paso atrás, examinando su trabajo con el ojo crítico de quien sabe exactamente cuánto daño puede soportar un cuerpo y aún así recuperarse. Te estoy preparando en la sala de recuperación. Hay una cama, una consola de entretenimiento básica y un botón de llamada. Si necesitas algo, te llamaré cada pocas horas. Así sin más, volvió a preguntar, y había algo casi vulnerable en la repetición. Así sin más, Owen empezó a preparar un analgésico, calibrándolo para el metabolismo de Aylor basándose en su rápida investigación en la base de datos médica. Aunque, debo advertirte, mi café es pésimo, mi comida es mediocre y mi trato con los pacientes ha sido descrito como agresivamente práctico. Si esperabas un alojamiento de lujo, te equivocaste de puesto fronterizo. Esta vez, su risa fue genuina, sorprendida por su absoluta negativa a tratar la situación con la gravedad que ella claramente esperaba. Eres un ser humano extraño, Owen Cross. Me han llamado peores. Colgó el analgésico y la ayudó a incorporarse, notando la cautela con la que se movía, la conciencia del soldado de los límites de su cuerpo. Vamos a llevarte a un lugar más cómodo que una camilla. Te lo advierto, la cama tampoco es muy buena, pero es mejor que sangrar en mi suelo. Dejó que la ayudara a llegar a la sala de recuperación, y Owen fingió no darse cuenta de lo mucho que se apoyaba en él, dándole la dignidad de fingir que estaba más firme de lo que estaba. La acomodó, ajustó el flujo de la medicación y le puso una fina manta térmica que había tenido mejores días. Descansa un poco, dijo, dirigiéndose a la puerta. Tu cuerpo necesita tiempo para sanar, incluso con las ventajas del pasado, dijo. Owen. Su voz lo detuvo en el umbral.
Cuando se volvió, ella lo observaba con la misma intensidad, pero ahora con más suavidad, curiosa en lugar de evaluadora. La gente suele reaccionar de forma diferente a mi nombre, a mi presencia, a lo que soy. ¿Preferirías que lo hiciera? Se apoyó en el marco de la puerta, preguntando con sinceridad. Puedo estar más impresionado si eso ayuda. Quizás me desmaye dramáticamente. No se me da bien. Pero podría intentarlo. La comisura de su boca se torció. No, entonces me quedo con la medicina práctica y el café horrible. Hizo una pausa. Algo en su expresión lo hizo añadir. En mi experiencia, los guerreros legendarios sangran tanto como la gente común. Sus heridas se cierran de la misma manera cuando se tratan adecuadamente. Todo lo demás es solo ruido. Por primera vez desde que había caído por su puerta, algo parecido a una verdadera diversión cruzó su rostro. No las respuestas bruscas y controladas de antes, sino algo genuino y casi pacífico. Gracias, dijo en voz baja. Owen asintió y la dejó descansar, volviendo a su oficina principal para archivar las notas de tratamiento y limpiar la sangre del suelo. Afuera, el desagüe, que no era del todo preciso, seguía cayendo sobre la estación Epsilon, reciclado e interminable, sin lavar nada, solo humedeciéndolo todo. Miró la sangre en sus manos, ya secándose, convirtiéndose en una mancha más en una clínica fronteriza que había tenido su cuota de problemas, y se preguntó en qué se había metido exactamente. Luego se encogió de hombros, se lavó las manos y se fue. Preparar un café terrible. Algunas cosas que había aprendido eran mejor descubiertas sobre la marcha. 3 días parecían 3 semanas cuando tu paciente era alguien que probablemente podría matarte con una cuchara si se aburría lo suficiente. Owen había descubierto esta verdad mientras intentaba convencer a su paciente de que la curación avanzada de la afección no significaba ignorar los protocolos básicos de recuperación. Te rompiste 2 puntos ayer, dijo, sosteniendo el escáner de regeneración con la paciencia que suele reservarse para explicar física básica a las rocas. 2 porque decidiste que la calistenia matutina era más importante, que dejar que tus músculos intercostales se solidificaran correctamente. Este paciente estaba sentado en la mesa de exploración, con los brazos cruzados, con una expresión notablemente impenitente para alguien cuyo costado se mantenía unido por suturas sintéticas y un orgullo obstinado. Los ejercicios eran necesario. Necesito mantenerme listo para el combate. Necesita seguir vivo. Owen dejó el escáner y buscó vendajes nuevos. Sus movimientos eran automáticos tras años de práctica. La preparación para el combate no sirve de mucho si te desangras porque no pudiste quedarte quieto durante 4 días. ¿4 días? Lo dijo como si le hubiera sugerido esperar 4 años. Mis enemigos no esperarán 4 días. Tus enemigos no están en mi clínica. Empezó a desenvolver los vendajes viejos, buscando signos de infección que, gracias a la fisiología de Aylor, probablemente no aparecerían, pero que podrían sorprenderlo de todos modos. La medicina le había enseñado a esperar lo inesperado, normalmente en el peor momento posible. Y si aparecen, tengo un cartel muy intimidante de santuario médico en curso. Parpadea. Eso le valió una mirada que sugería que estaba reconsiderando el escenario de la cuchara. No te estás tomando esto en serio. Me estoy tomando tu recuperación muy en serio. Tu paranoia es lo que no me estoy tomando en serio. Las heridas se veían mejor de lo que él temía. Su curación acelerada estaba trabajando a destajo a pesar de sus mejores esfuerzos por sabotearla. Aunque, debo admitirlo, para alguien que supuestamente huye de enemigos poderosos, uno se queda en un lugar durante un tiempo notablemente largo. Todo estaba en silencio mientras él aplicaba sellador nuevo. El tipo de silencio que significaba que estaba pensando en algo que no quería decir. Owen había aprendido a reconocer esos silencios. Solían preceder a la violencia o a la honestidad. Y en una estación fronteriza, uno aprende a esperar esto último. Tu clínica está tranquila, dijo finalmente. Eso es lo que pasa cuando te instalas en un rincón de la nada. Poco volumen de pacientes, mucha paz y tranquilidad. Aseguró los vendajes nuevos con eficiencia experta. Además, pocas ganancias, poca emoción y un olor constante a aire reciclado. Pero uno se toma lo que puede. Quise decir que es tranquilo. Owen hizo una pausa y la miró fijamente. Había algo en su expresión que él no había visto antes. No era vulnerabilidad exactamente, sino una especie de cansancio que iba más allá de las heridas físicas. Te quedas porque aún estás débil o porque no quieres irte, ambas cosas. Tocó las vendas distraídamente, un gesto que él había notado que repetía cada vez que hablaban.
Llevo 6 semanas huyendo. Antes de eso, comandaba el perímetro de defensa de la tercera flota de la coalición a Aylor. Antes de eso, negociaba tratados de paz. Antes de eso, luchaba en las guerras fronterizas. Lo miró a los ojos. No he estado quieta en 4 años. Que estar quieta está infravalorado. Owen empezó a limpiar los suministros médicos, dándole espacio para hablar o no hablar, según quisiera. También es médicamente necesario al recuperarse de puñaladas, pero puede que ya lo haya mencionado. 17 veces. Lo has mencionado 17 veces. Solo 17. Me estoy quedando atrás. Se deshizo de las vendas viejas y se lavó las manos en el limpiador sónico, observando cómo la sangre y el vapor antiséptico se desvanecían. Aunque, si has estado contando, eso sugiere que has estado escuchando, lo que hace que tu continua indiferencia hacia los consejos médicos sea aún más impresionante. Fisen rió. El sonido le salía con más facilidad ahora que en aquellos primeros días. Eres insoportable. Me han llamado cosas peores, normalmente pacientes que no siguen instrucciones. Owen se volvió hacia ella, apoyado en el mostrador con una postura un tanto despreocupada que indicaba que no tenía otro sitio donde estar. ¿Quieres hablar porque sigues aquí de verdad? ¿O debería prepararme primero mi café asqueroso? Te lo advierto, el café podría ser peor que lo que estás evitando. Tu café es realmente asqueroso. Pero ella sonreía, y Owen lo consideró una pequeña victoria. ¿Cómo lo haces tan malo? He tenido raciones militares que sabían mejor. Talento natural. Se trasladó a la pequeña cocina junto a su oficina, una ampliación que había instalado tras darse cuenta de que medicina fronteriza implicaba mucha espera y muy poca cafeína decente. Aunque, en mi defensa, el agua de la estación se ha reciclado a través de tantos sistemas que creo que es más vieja que yo. Hace que todo sepa a nostalgia y arrepentimiento. La nostalgia no sabe a eso. ¿Cómo lo sabes? Tú eres Aer. Por lo que sé, tu gente experimenta la nostalgia como un agradable sabor mineral. La cafetera cobró vida con un gorboteo, emitiendo sonidos que sugerían que estaba preparándose o apagándose, posiblemente ambas cosas. Pero estás desviando el tema. Estábamos discutiendo porque la comandante Tisten, de la coalición de defensa Aylor, pasa su tiempo de recuperación en una clínica fronteriza en lugar de reincorporarse a sus fuerzas. El nombre le sonó diferente esta vez. Se le tensaron los hombros y Owen se dio cuenta de que había tocado algo sensible. Búscame, dijo. Hago búsquedas de todos mis pacientes. Es una buena práctica. Owen sirvió 2 tazas de café. Ambas parecían capaces de quitar pintura. Encontró una lectura interesante. La victoria estratégica en Caizgate, las negociaciones del tratado que pusieron fin a las guerras fronterizas. Algo llamado la táctica de la serpiente, sobre lo que los analistas militares aún discuten. Le entregó una de las tazas y se guardó la otra. También encontró informes de que te habías desvanecido hace 6 semanas tras una traición en la estructura de mando de la coalición. El sindicato Corvat ofrece una recompensa considerable. Thyssen tomó el café, pero no lo bebió. Miró fijamente el líquido oscuro como si contuviera respuestas. Y todavía me estás tratando. ¿Por qué no lo haría? Porque la recompensa es suficiente para comprar una nueva clínica. Varias clínicas nuevas. Ella lo miró. Podrías jubilarte con lo que ofrecen. Owen dio un sorbo a su café, logró no hacer una mueca al sabor y consideró su respuesta detenidamente. Trabajé en medicina militar durante 8 años. Vi combate en 3 sistemas diferentes, remendé a soldados de ambos bandos en conflictos que aún no entiendo del todo, y pasé la mayor parte del tiempo deseando que la gente dejara de dispararse el tiempo suficiente para que yo pudiera hacer mi trabajo. Dejó su taza. Vine aquí específicamente porque estaba cansado de preocuparme por la política, el poder y quién pagaba a quién para matar a quién. Solo quería curar a la gente. Así que no, comandante, no me interesa su recompensa. Me interesa asegurarme de que sus suturas aguanten. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el zumbido ambiental del soporte vital de la estación y el ocasional gorboteo de los latigazos de la cafetera. La gente no suele tratarme así, dijo Thyssen finalmente. ¿Cómo qué? Como si fuera normal. Dejó su café intacto a un lado. O me temen, o me veneran, o intentan utilizarme. Celebran ceremonias en mi honor. Piden consejo estratégico. Quieren que inspire a las tropas, aterrorice a los enemigos o represente a la coalición en funciones diplomáticas. Sus dedos recorrieron el borde de las vendas de nuevo. Nadie me trata como a una paciente. Owen sintió que algo cambiaba en su comprensión de la mujer que tenía delante.
Eso suena agotador. Lo es. La confesión pareció sorprenderla tanto como a él. Ser la comandante Thyssen significa que cada conversación tiene peso. Cada decisión que tomo afecta a miles de vidas. Cada aparición está calculada para su impacto político. Ella lo miró con esos ojos color atardecer. Pero aquí discutiste conmigo sobre hacer calistenia. Amenazaste con sedarme si no descansaba bien. Me has cobrado tarifas estándar por tratamiento médico. ¿Debería haber cobrado más? Puedo recalcular si te sientes infravalorado. Eso provocó otra risa de ella. Lo estás haciendo de nuevo. ¿Haciendo qué? Tratándome como si fuera solo otra paciente testaruda que se niega a seguir los consejos médicos. Owen se encogió de hombros. Bueno, eres una paciente testaruda que se niega a seguir los consejos médicos. El comandante de la coalición de defensa, Aylor, no cambia el hecho de que te sigas rompiendo los puntos. Esto la puso a prueba, y Owen se sintió aliviado al verla moverse con más firmeza que el día anterior. Caminó hacia la pequeña ventana que daba a la bahía de atraque de la estación, observando las naves ir y venir con una evaluación practicada. Recibí un mensaje ayer, dijo. De mi segundo al mando, la coalición se está movilizando para encontrarme. Hay 3 grupos de trabajo buscando en los sistemas adyacentes. Están tratando mi desaparición como una crisis prioritaria. Parece que te extrañan. Extrañan lo que represento. Su reflejo en la ventana parecía cansado. La ventaja estratégica que proporciono. La estabilidad política que mi presencia asegura. Las victorias militares que mi reputación garantiza. Se giró para mirarlo. Ningún mensaje decía que estuvieran preocupados por mí personalmente. Están preocupados por el activo que represento. Owen comprendió entonces lo que ella intentaba decirle. Pero yo solo me preocupaba por tus puntos. Tú te preocupabas por los míos. Sonrió y había algo frágil en ello. Preparaste un café horrible y te quejaste de mi rutina de recuperación. Me trataste exactamente igual que a cualquiera que entrara por esa puerta sangrando. Se acercó, con la mirada fija. ¿Tú? ¿Entiendes lo raro que es eso? Qué extraño se siente que me cuiden sin que el peso de mi reputación afecte cada interacción. Empiezo a entenderlo. Owen la miró fijamente a los ojos. Por si sirve de algo, comandante, las ceremonias suenan agotadoras. Creo que prefiero discutir sobre calistenia. Creo que yo también. Thyssen tomó su café. Finalmente dio un sorbo y se arrepintió al instante. Esto es realmente terrible. Te lo dije. Owen rescató su taza, contemplando el líquido oscuro. Pero tú te lo bebiste de todos modos, lo que sugiere que o eres muy educado, o muy masoquista, o muy agradecido. Dejó la taza con firmeza por el café horrible, las discusiones sobre los puntos y la total falta de ceremonia. Es el mayor respeto que me ha mostrado en años. Pero Owen no estaba seguro de cómo responder a eso, así que hizo lo que siempre hacía cuando las conversaciones se ponían demasiado pesadas. Desvió el tema. Bueno, no te pongas demasiado cómodo. Sigo cobrándote las tarifas estándar, y mañana te voy a gritar otra vez sobre el cuidado adecuado de las heridas. Lo espero con ansias. Y lo extraño fue que Owen la creyó. La alarma de proximidad despertó a Owen a las 4 de la mañana, hora de la estación, lo que significaba que alguien estaba muy perdido o muy decidido. Dada su suerte reciente, apostaba por la determinación. Se levantó de la cama, se puso la camisa del día anterior y revisó la señal de seguridad de la tableta instalada junto a su puerta. 3 naves atracaban en las bahías inferiores de la estación Epsilon. Elegantes naves militares que transmitían códigos de transpondedor civiles que sus viejos instintos inmediatamente marcaron como fraudulentos. Ningún civil legítimo necesitaba tanto blindaje. Bueno, dijo a sus aposentos vacíos y fue a despertar. Ella ya estaba despierta. Por supuesto que sí. Probablemente lo había estado desde el primer pin de proximidad. Los reflejos de sus soldados son más rápidos que cualquier sistema de alarma. Ella estaba de pie junto a la pequeña portilla de la sala de recuperación, completamente vestida a pesar de la insistencia de Owen en que debería estar descansando, observando los procedimientos de atraque con la misma concentración que la hacía pensar en depredadores de la cúspide rastreando a sus presas. Sindicato Corp, dijo antes de que pudiera hablar. 3 equipos de asalto, probablemente 12 operativos en total, dadas las configuraciones estándar de las naves. Owen se movió para pararse a su lado, observando con los ojos entrecerrados las naves distantes. Le parecieron naves. Naves peligrosas. Sí, pero nunca había desarrollado la habilidad de Thyssen para interpretar la información táctica de las configuraciones del casco. Puedes deducirlo desde aquí.
Las marcas del casco no corresponden a los códigos del transpondedor que transmiten. La señal térmica sugiere una descarga reciente de armas, y reconozco el diseño de la nave. Es una de las favoritas de Corvat. Se giró para mirarlo, y su expresión era tranquila, como precedía a la violencia. Están aquí por mí, obviamente. Owen se pasó una mano por el pelo, intentando activar su cerebro con pura fuerza de voluntad. Las 4 de la mañana era demasiado temprano para intentos de asesinato, aunque el momento es terrible. Ni siquiera he tomado café todavía, Owen. Su voz transmitía advertencia. Esto no es una broma. Todo es una broma hasta que deja de serlo. Pasó junto a ella hacia la zona principal de la clínica, con la mente ya desplazándose al espacio táctico que había ocupado durante sus años en el ejército. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos, quizá menos. Esto lo siguió, moviéndose con la fluidez que sugería que sus heridas sanaban más rápido de lo que incluso los estándares de Aylor explicaban. Probablemente adrenalina. Tendrán que coordinar los puntos de entrada y confirmar la ubicación del objetivo. Protocolo de asalto estándar. Bien. Eso me da tiempo para estar muy molesto. Owen empezó a sacar equipo de los armarios, los que esperaban no tener que volver a abrir nunca más. Generadores de escudo portátiles, materiales de emergencia para barricadas, un cortador de plasma que definitivamente no estaba diseñado para fines médicos, pero que funcionaba extraordinariamente bien con cerraduras de puertas. ¿Sabes qué es lo frustrante de Frontier Medicine? Todos asumen que, como estás al borde del espacio civilizado, debes ser un blanco fácil. ¿Estás preparado para esto? No era exactamente una pregunta. Estoy preparado para muchas cosas. Viene de tratar a personas de todos los bandos en diversos conflictos. Le lanzó un generador de escudo. La vio atraparlo con reflejos honestamente injustos. Uno se gana muchos enemigos por poder. Al final, alguien aparece para hablar de sus sentimientos, normalmente con armas. Esto activó el generador de escudo, probando su carga con eficiencia profesional. Lo estás tomando extraordinariamente bien. Estoy entrando en pánico por dentro. Así es como se ve el pánico funcional en mí. Owen empezó a colocar barricadas en cuellos de botella estratégicos. Sus movimientos son automáticos por años de medicina de combate en zonas de guerra activas. Además, mi seguro es pésimo para cubrir este tipo de cosas. ¿Sabes cuánto papeleo implica presentar una reclamación por destrucción por asesinato? Es excesivo. Eso la sorprendió con una risa aguda y sobresaltada. ¿Te preocupa el papeleo? Estoy preocupado por muchas cosas. El papeleo es lo más mundano. Terminó la primera barricada y se dirigió al segundo punto de entrada. Aunque también me preocupa que 12 agentes entrenados estén a punto de asaltar mi clínica, lo cual sí es un poco más preocupante. Thiessen lo observaba con renovado interés, observando cómo se movía por el espacio con una conciencia táctica que contradecía su habitual comportamiento despreocupado. Ya has hecho esto antes. Medicina militar, 8 años en zonas de combate activo. Owen activó el segundo generador de escudos, comprobando la celda de energía. Pasaste la mayor parte de ese tiempo montando hospitales de campaña en lugares que la gente intentaba destruir. Aprendiste a trabajar rápido. Nunca mencionaste el servicio militar. Nunca preguntaste. Se dirigió al armario de suministros médicos y empezó a sacar artículos específicos. Además, no parecía relevante para tratar tus puñaladas. Espera. Le entregó un soplete de plasma, de los que se usan para cirugías de emergencia, y en caso de apuro, cortando las puertas de los mamparos. Esto, lo tomó, con un amanecer comprensivo en su expresión. Estás armando tu clínica. Estoy utilizando los recursos disponibles. Como defensa, Owen agarró el botiquín portátil, revisando los suministros. Hay una diferencia. Quizás esté siendo quisquilloso. La alarma de proximidad volvió a sonar, más cerca. Los equipos de Corvat se movían más rápido de lo que Thiessen había estimado, lo que sugería mejor coordinación o menos paciencia. Owen apostaba por esto último. Necesitamos un plan, dijo Thiessen, con la voz cambiando a modo de mando. La entrada principal es el punto de ruptura obvio, pero enviarán un equipo secundario por el acceso de servicios si nos fortificamos aquí. Ya está hecho. Generador de escudos en la entrada principal, barricadas en el acceso de servicio, y he sellado las rejillas de ventilación porque he visto esa película y sé cómo termina. Owen terminó sus preparativos y se giró para mirarla de frente. Pero aquí está la cuestión, comandante. Esta es mi clínica. Conozco cada rincón,
Cada armario de suministros, cada debilidad estructural en esta arquitectura de estación mal mantenida. Están entrando en mi territorio. Algo cambió en la expresión de Tis. Respeto, tal vez, o reconocimiento a un compañero estratega. Tienes un plan. Tengo varios planes. La mayoría son terribles, pero eso nunca me ha detenido. Revisó su tableta, observando los equipos de Cororbat acercarse a través de las transmisiones de seguridad pública de la estación. Esperan encontrar a un guerrero legendario y a un médico civil. Probablemente deberíamos usar esa suposición en su contra. ¡Demonios! Owen sonrió, con una expresión extraña en su rostro después de años de apatía cuidadosamente cultivada en la estación fronteriza. ¿Has oído hablar de la guerra asimétrica? He escrito documentos estratégicos al respecto. Perfecto. Entonces apreciarás esto. Abrió un esquema de la clínica en su tableta. La sala principal de tratamiento cuenta con la capacidad de confinamiento de emergencia requerida por los protocolos de santuario médico. Una vez que traspasen la entrada principal, puede activar un campo de contención que atrapará a la mitad de su equipo en un espacio aproximadamente del tamaño de un armario de suministros. Eso deja a 6 agentes, que es donde tú entras. Entra, tú a Aylor. Tienes reflejos de combate que hacen que los humanos parezcan estar envueltos en jarabe. Y lo más importante, estás enfadado. Fisten levantó una ceja. Estoy enfadado. Llevas 6 semanas huyendo. Viniste a mi clínica buscando tratamiento médico y, en cambio, te llegan asesinos a las 4 de la mañana. Owen la miró a los ojos. Yo estaría enfadado. Y la ira es tácticamente útil si la canalizas bien. Suenas como un estratega militar. Sueno como alguien que ha curado a suficientes soldados como para aprender cómo piensan. La alarma de proximidad sonó por tercera vez. Estaban en el perímetro exterior de la clínica. 2 minutos. ¿Listo? Pero esto comprobó sus armas, cuchillas que aparentemente había estado escondiendo en sus botas todo este tiempo. Porque claro que sí, y adoptó una postura de combate que parecía natural y absolutamente letal. ¿Listo? Bien. Intenta no sangrar sobre nada importante. Acabo de limpiar los suelos. Owen se movió a su posición junto al panel de control principal, con los dedos sobre el gatillo de bloqueo. Y cuando esto termine, tendremos una discusión seria sobre traer armas a instalaciones médicas. Va en contra de al menos 3 códigos sanitarios. Si sobrevivimos, puedes sermonearme sobre códigos sanitarios todo lo que quieras. Te lo juro. La puerta explotó hacia adentro 30 segundos después. Cargas de plasma convirtieron el acero reforzado en escoria fundida. Los operativos de Court entraron por la brecha con precisión militar. Armas en alto, buscando objetivos con eficiencia practicada. Owen esperó hasta que exactamente 6 de ellos estuvieron en la sala de tratamiento, contó mentalmente hasta 3 y activó el bloqueo. El campo de contención se activó con un sonido como si la realidad se tambaleara, atrapando la mitad del equipo de asalto en una burbuja de energía endurecida diseñada para contener peligros biológicos y asesinos aparentemente extremadamente sorprendidos. Inmediatamente comenzaron a disparar contra el campo, lo cual era adorable, pero en última instancia feudal. Protocolos de santuario médico, anunció Owen amablemente por el intercomunicador de la clínica. Ahora están violando aproximadamente 17 regulaciones de la estación. Por favor, cesen todas las acciones hostiles o me veré obligado a presentar una queja formal. Uno de los operativos atrapados dijo algo extremadamente grosero sobre la queja de Owen. Bueno, eso es simplemente innecesario, murmuró Owen y se agachó cuando el fuego de plasma de los 6 agentes restantes comenzó a destrozar los muebles de su sala de espera. Thyssen se movió como una violencia líquida, sus espadas destellando bajo la luz de emergencia mientras atacaba al agente más cercano. Owen la observó luchar durante exactamente 2 segundos, tiempo suficiente para confirmar que era terriblemente competente, y luego se concentró en su propio papel en este escenario cada vez más caótico. Activó el sistema de defensa secundario, que en realidad era solo la red de supresión de incendios de la clínica, reprogramada para liberar una mezcla de gases inofensiva pero extremadamente desorientadora. Las granadas de humo medical rade se debieron, esencialmente, porque Owen había aprendido hacía mucho tiempo que no era necesario matar gente para detenerla. Solo había que confundirla lo suficiente para obtener ventaja. Los agentes restantes tropezaron, sus visores tácticos repentinamente inutilizados, y Thyssen aprovechó la oportunidad con una eficiencia despiadada. Owen oyó los sonidos del combate, impactos, gruñidos, el zumbido distintivo de los escudos de energía al fallar,
y se concentró en mantener estable el campo de contención, mientras intentaba no pensar en cuánto costaría repararlo. «Tienes razón», le gritó a Thiessen al ver a un agente flanqueando su posición. Ella giró sin dudarlo, confiando en su dirección, y su espada dio en el blanco con una precisión que sugería que ya lo había hecho demasiadas veces. La agente cayó, y Thiessen ya se dirigía al siguiente objetivo antes de que tocara el suelo. Fue aterrador e impresionante a partes iguales. La pelea terminó más rápido de lo que Owen esperaba. Resulta que 12 agentes significaban muy poco cuando la mitad estaban atrapados en un campo de contención médica y la otra mitad luchaban contra una guerrera legendaria en su territorio. Bueno, su territorio. Su territorio. Owen tomó nota mental de que más tarde resolvería la semántica territorial. La última agente cayó. Inconsciente, por lo que Owen sinceramente esperaba que fuera solo una conmoción cerebral y no algo que requiriera tratamiento médico, ya que su clínica era una zona de desastre. Estaba de pie entre los caídos, respirando con dificultad pero con firmeza, con las armas aún listas. Miró a Owen, luego a los operativos contenidos, que seguían disparando ferozmente contra el campo de contención, y luego volvió a mirar a Owen. «Usaste sistemas de extinción de incendios como armas». «Utilicé los recursos disponibles con creatividad», corrigió Owen, comprobando la estabilidad del campo. «Y antes de que juzgues, funcionó». «No juzgo, estoy impresionado». Desactivó sus espadas y las guardó en sus botas. «Luchas como un estratega». «Yo lucho como alguien que realmente no quiere luchar, pero lo hará si me obligas». Owen comenzó la secuencia de apagado del campo de confinamiento sabiendo que la seguridad de la estación llegaría tarde o temprano y preferiría que técnicamente no hubiera encarcelado a nadie. Además, está sangrando otra vez. Puedo verlo desde aquí. Thiessen bajó la mirada hacia su costado, donde la sangre fresca se filtraba por su camisa. Es leve. Es otra sutura rota, lo que hace un total de 3. Owen suspiró de repente, sintiendo cada hora de su sueño interrumpido. Estamos teniendo esa discusión sobre seguir los consejos médicos justo después de que presente unos 75 informes de incidentes. Tus prioridades son extrañas. Mis prioridades son las mismas. Cerró el campo de contención, viendo al operativo atrapado liberarse a trompicones, con aspecto desorientado y derrotado. Ahora siéntate antes de que sangres en mi suelo. Algunos tenemos estándares. La seguridad de la estación llegó 20 minutos después, con aspecto molesto y nada sorprendido al encontrar la clínica de Owen llena de operativos de CORT inconscientes y análisis de plasma. La oficial al mando, una centuriana llamada Vex, que llevaba 3 años invitándole a Owen a beber a cambio de arreglarle los dedos rotos sin hacer preguntas, simplemente negó con la cabeza y empezó a presentar informes. «Sabes», dijo Vex, pasando por encima de un agente que se quejaba de los protocolos de conmoción cerebral. «Cuando abriste una clínica aquí, pensé que estaría tranquilo». «Estuvo tranquilo durante 2 años», protestó Owen, aplicando vendajes nuevos a la herida reabierta de Thiessen con la clase de cuidado agresivo que sugería que estaba dando en el clavo. «Esa fue una buena racha hasta que acogiste la mujer más buscada de 3 sistemas. Yo acogí a una paciente. Hay una diferencia». Vex miró a Thiessen, que estaba sentada en la mesa de reconocimiento, intentando con todas sus fuerzas no parecer divertida por la actitud defensiva de Owen. «Comandante Thiessen, el sindicato Corbat ofrece suficientes créditos por tu captura como para comprar toda esta estación». «He oído», dijo esto secamente, «y solo estás tratando sus heridas». Vex se dirigió a Owen con el tono de alguien que había renunciado a intentar comprender sus decisiones hace años. «Eso es lo que suelen hacer los médicos». «Sí». Owen ató las nuevas suturas con quizás más fuerza de la estrictamente necesaria. «Es como la descripción completa de trabajo». La coalición a Aylor envió 3 grupos de trabajo a buscarla. Bien por ellos. Pueden esperar hasta que tenga el alta médica para viajar. Se enderezó, examinando su trabajo con crítica satisfacción, lo cual, dado que ella sigue rompiéndose los puntos, podría llevar un tiempo. Esto le llamó la atención y algo se cruzó entre ellos. Tal vez comprensión o agotamiento compartido por luchar a las 4 de la mañana. El comandante tiene razón con lo del alta médica. «No lo animes», murmuró Vex. Pero ya se estaba moviendo para procesar a los operativos detenidos. «Necesito declaraciones de ambos. Después de eso, comandante, sospecho que habrá gente muy insistente que querrá hablar contigo». No se equivocaba. Para cuando el sol,
o lo que se hacía pasar por sol en una estación que lo reciclaba todo, incluida la luz del día, salió sobre las bahías de atraque de Epsilon. La clínica de Owen se había convertido en una zona diplomática improvisada. Representantes de la coalición, administradores de la estación, incluso algunos periodistas oportunistas que de alguna manera se enteraron del incidente antes de que se presentaran los informes oficiales, se reunieron con ellos. Owen lo manejó como siempre lo hacía, con pragmatismo agresivo y una negativa total a dejarse impresionar por el rango. No, no puedes. Entrevista a la comandante. Le dijo a un periodista que intentó eludir las barreras médicas. Se está recuperando de heridas de combate y de unos 73 cargos por ignorar los consejos de su médico. Vuelve. En una semana, quizás. El público tiene derecho a saber. El público tiene derecho a esperar hasta que mi paciente se recupere. Owen condujo físicamente al hombre hacia la salida. Y si me cita, asegúrese de escribir bien mi nombre. Es una cruz con 2 S. La gente siempre se equivoca. Encontró esto en la sala de recuperación, mirando una comunicación holográfica de su segundo al mando. La mujer en la pantalla, una mayor con cabello con mechas plateadas e insignia de general, hablaba con urgencia sobre asuntos de la coalición, necesidades estratégicas y la importancia del regreso inmediato de Thyssen. Owen tocó el marco de la puerta. ¿De verdad piensas escuchar algo de eso? Esto detuvo el mensaje. Debería. La coalición me necesita. La coalición te necesitaba hace 6 semanas. Pueden sobrevivir unos días más. Entró en la habitación con 2 tazas de café que eran, si cabe, peores que sus intentos habituales. Hice café. Eso no es café. Es un crimen de guerra en líquido. Forja el carácter. Le dio uno de todos modos. Se guardó el otro. Su general parece intensa. General K. Ha sido mi segunda al mando durante 3 años. Thyssen miró el holograma en pausa. Tiene razón. Tengo responsabilidades. Obligaciones estratégicas. El perímetro defensivo de la coalición necesita una recalibración, y hay negociaciones de tratados pendientes con los territorios del borde exterior. Suena agotador. Lo es. Tomó un sorbo del horrible café, hizo una mueca, pero no dejó de beber. También es mi deber, quién soy, lo que pretendía ser. Owen se sentó en la silla junto a su cama, la misma silla que había ocupado durante 3 días, revisando sus signos vitales, discutiendo sobre calistenia, aprendiendo que los guerreros legendarios eran tan tercos como cualquier otro paciente que había tratado. ¿Puedo contarte algo que aprendí en medicina militar? Sospecho que lo harás, independientemente de mi respuesta. Por supuesto. Se recostó, acunando su café. Pasé 8 años tratando soldados. Cada uno de ellos tenía un deber, un propósito, algo que debían hacer y que era más importante que su bienestar individual. La miró a los ojos. Y todos, en algún momento, olvidaron que eran personas primero y soldados después. Superaban las lesiones, ignoraban las señales de advertencia, sacrificaban su salud por la misión. Eso es lo que hacen los soldados. Eso es lo que los soldados creen que tienen que hacer. Owen dejó su café. Pero esto es lo que aprendí. Un soldado que no se cuida a sí mismo no puede cuidar de nadie más. El deber no significa destruirse a uno mismo. Significa estar lo suficientemente sano como para cumplir con sus responsabilidades. Thyssen guardó silencio, dándole vueltas a su taza de café. ¿Crees que me estoy destruyendo? Creo que llevas 6 semanas huyendo. Te apuñalaron y tu primer instinto al despertar fue hacer ejercicios de combate. Suavizó el tono. Creo que eres el comandante Thyssen, guerrero legendario, genio estratégico, el persona de la que todos dependen. Y creo que olvidaste que el comandante Thyssen también es solo Thyssen, que sangra a cortarse y necesita tiempo para sanar como todos los demás. Pero la gente no me ve solo como Thyssen. Yo sí. Lo dijo con sencillez. Llevo 3 días viendo solo a Thyssen. La mujer que se rompe los puntos, que bebe un café horrible, que se ríe de los chistes malos sobre papeleo durante los intentos de asesinato. Hizo una pausa. La mujer que se quedó en mi clínica más tiempo del médicamente necesario porque necesitaba un lugar donde simplemente ser una persona por un tiempo. Su expresión cambió. Algo frágil y honesto rompió la compostura del guerrero. Me preguntaste esa primera noche si preferiría que me trataras de otra manera. Si quería que tuvieras miedo o que te impresionaras. Recuerdo que he estado pensando en esa pregunta. Dejó su café y lo miró directamente a los ojos. La gente celebra ceremonias en mi honor. Dan discursos sobre mi brillantez estratégica.
Tratan cada palabra que digo como si llevara la peso de flotas enteras. Bajó la voz, pero discutiste conmigo sobre el cuidado de las heridas. Me cobraste tarifas estándar. Me trataste exactamente como tratarías a cualquiera que entrara por esa puerta. ¿Debería haber hecho algo diferente? No. Sonrió genuina y sin reservas. Me mostraste más respeto que cualquier ceremonia, porque viste mis heridas antes de ver mi leyenda. Te preocupaste por Thysten, el paciente, antes de preocuparte por el comandante Thysten, el activo estratégico. Owen sintió una calidez en el pecho. Satisfacción tal vez, o el simple placer de saber que había hecho bien su trabajo. Por si sirve de algo, los comandantes legendarios son pacientes terribles. Pero Thysten, la Thysten de siempre, me está empezando a caer bien. Aunque ignore tus consejos médicos, sobre todo porque tú ignoras los míos, eso mantiene las cosas interesantes. Se puso de pie y comprobó sus constantes vitales en la pantalla médica con la minuciosidad habitual. Tus heridas están cicatrizando bien. En 2 días más, tendrás autorización para viajar, si eso es lo que quieres. Y si no es lo que quiero, puedes quedarte. Aunque, te advierto, el café no mejora. Mi cocina sigue siendo mediocre. Y seguiré discutiendo contigo sobre los protocolos de recuperación adecuados. Esta risa llenó la pequeña sala de recuperación con algo que se sentía casi como paz. Necesito volver a la coalición. De verdad me necesitan. Lo sé. Pero no me voy porque soy la comandante Thysten, un activo estratégico y una guerrera legendaria. Se puso de pie, probando su equilibrio, moviéndose con una confianza que sugería que finalmente se estaba recuperando bien. Me voy porque soy Thysten, quien casualmente es comandante, y tengo responsabilidades que quiero cumplir. Lo enfrentó directamente. Hay una diferencia. La hay. Owen sonrió. Aunque primero voy a necesitar que firmes unos 17 formularios de autorización médica y prometas seguir las instrucciones de recuperación una vez que regreses con tu flota. Prometo intentarlo. Lo acepto. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Por si sirve de algo, comandante Thysten, es bienvenido cuando quiera. Si necesita tratamiento médico o simplemente un café horrible y discusiones sobre cuidado de heridas, lo recordaré. Se tocó suavemente el costado vendado, un gesto que se había vuelto familiar durante los días que habían estado juntos. Gracias, Owen, por tratarme como si fuera una persona común y corriente. No eres común y corriente, solo eres Thysten. Sonrió. Hay una diferencia. 2 días después, Owen se encontraba en el puerto de observación de su clínica y observó cómo una nave de la coalición Aylor atracaba en la estación Epsilon. Thysten emergió flanqueada por guardias de honor, moviéndose con la autoridad segura de quien comandaba flotas y negociaba tratados. Parecía la legendaria guerrera en todo sentido, serena, poderosa, con el control absoluto. Pero antes de subir a la lanzadera que la llevaría a la nave, se volvió hacia su clínica. Incluso desde la distancia, Owen pudo verla tocarse el costado donde las vendas estaban ocultas bajo su uniforme. Levantó su taza de café en señal de saludo a Café Terrible, porque algunas cosas nunca cambian, y la vio sonreír antes de desaparecer en la lanzadera. Su tableta sonó con una notificación de pago entrante. Tarifas médicas estándar por 3 días de tratamiento, más una nota por el Café Terrible y las discusiones que valían cada crédito. Owen rió solo en su clínica, que estaba siendo reparada lentamente por la puntuación de plasma y los daños en el campo de contención, y pensó en la mujer que le había preguntado si se daba cuenta de que ella no era común. La mujer que había aprendido que ser tratada como una paciente común y corriente que necesitaba atención era una forma de respeto extraordinario. La vida en la estación volvió a la normalidad. Los pacientes iban y venían. Owen preparaba un café terrible y proporcionaba un tratamiento médico competente con una practicidad agresiva. La frontera volvió a estar tranquila. Aire y agua reciclados, y la pacífica monotonía de la medicina en los confines del espacio civilizado. Pero a veces, tarde por la noche, cuando su clínica estaba vacía, Owen pensaba en guerreros legendarios y en la importancia de ver las heridas antes que las leyendas. Sobre cómo todos, sin importar lo extraordinarios que fueran, merecían ser atendidos como si fueran personas que necesitaban ayuda. Mantenía la cama de la sala de recuperación lista por si acaso. Después de todo, nunca se sabe cuándo alguien podría entrar por la puerta, sangrando y terco, y negándose rotundamente a seguir los consejos médicos. Owen esperaba que ella,